Buenas tardes. La capacitación de seguridad denominada este mes es consumo de drogas. Vamos a ver cuál es la definición de consumo de drogas, cuáles son las consecuencias, qué es lo que puede causar el consumo excesivo de estas drogas, cómo se puede prevenir, qué daños sociales va a provocar el consumo y cuáles son las 10 consecuencias del consumo de droga. Y a la vez, cuáles son los síntomas de una persona adicta a las drogas. A continuación, en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva vamos a ver los objetivos de la capacitación. Uno de los primeros objetivos son los factores de riesgo del consumo de drogas. También la prevención del consumo de estas sustancias psicoactivas en el personal. ¿Y cuáles son los factores de riesgos por el consumo excesivo de esta sustancia? ¿Y de qué manera vamos a prevenir los daños colaterales que generan el consumo excesivo de estas sustancias psicoactivas? También, como ya lo mencioné antes, vamos a ver cómo se presenta, ¿no?, la adicción por esta sustancia. ¿Qué es una droga? Es toda sustancia de origen natural o sintético cuyo consumo afecta de una u otra forma el normal funcionamiento del sistema nervioso central. La conceptualización de la palabra droga, lejos de simplificarse, se ha complejizado con el paso del tiempo. Podemos centrarnos en alguno de estos conceptos que van a resultar útil en la comprensión del proceso del uso de drogas. La droga es toda sustancia química farmacológicamente activa en el sistema nervioso central, que se utiliza porque produce determinados efectos placenteros que son denominados efectos buscados. Estos efectos constituyen los llamados reforzadores positivos, que es lo que aparece luego de que la persona experimenta un estímulo agradable y determina la repetición del uso de esta sustancia. No todas las sustancias químicas psicoactivas o drogas producen la misma intensidad del refuerzo positivo. El uso de drogas por su acción neuroquímica también produce una adaptación del sistema nervioso central y como consecuencia aparece refuerzo negativo, es decir, un estímulo negativo que intenta ser abolido por el usuario. Ejemplos de este tipo de reforzadores son el síndrome de abstinencia y el craving, que es del deseo intenso de este consumo. Las drogas modifican el funcionamiento del sistema nervioso central a través de la modificación de los sistemas de neurotransmisión y los circuitos cerebrales. En esta diapositiva vamos a ver cuál es la clasificación de las drogas. Las drogas o sustancias psicoactivas se clasifican de varias formas, según su origen y según sus efectos. Según su origen, ya sean naturales o sintéticas. Según sus efectos, si son estimulantes, depresoras o alucinógenas. En la clasificación de drogas, como se muestra en el cuadro, tenemos las drogas que son depresores, enlentecen el funcionamiento cerebral provocando acciones que van desde la desinhibición hasta el coma. ¿Cuáles son estas drogas? El alcohol, los ansiolíticos, los opiáceos, los hipnóticos y los solventes. Los estimulantes aceleran el funcionamiento habitual del cerebro, provocando un estado de activación que puede ir desde una mayor dificultad para dormir hasta estados de hiperactividad. ¿Cuáles son? La anfetamina y la cocaína. También tenemos estas drogas como la nicotina y la cafeína. Los alucinógenos alteran el funcionamiento del cerebro, dando lugar a distorsiones perceptivas o alucinaciones. ¿Cuáles son? Son los hongos, psilocibes, el floripón y los derivados del cannabis. Clasificación social. En la aceptación social,
nos dice que a lo largo de la vida es común que nos encontremos con personas que sean consumidoras de algún tipo de sustancia tóxica, ya sea alcohol o algún tipo de drogas, y sin que sean unos adictos. El simple hecho de ser consumidores ya es una señal de alerta para las personas que los rodean frente a quienes nunca han consumido estas sustancias, pues se vuelven presas fáciles para arrastrarlas a caer en el mismo círculo vicioso. Dentro de ellos tenemos las drogas sociales o las legales, también los medicamentos e inhalables, también las conocidas drogas folclóricas y las drogas ilegales. A veces el consumismo es por curiosidad propia, pues en muchas ocasiones suele ser por no quedar mal ante amigos. De esta forma es que muchos jóvenes se van adentrando en este mundo de la adicción, y todo esto podría generar una cadena consecutiva del consumo y de influencias negativas, pues las personas que prueban sustancias tóxicas una primera vez es muy probable que lo vuelvan a hacer, y peor aún si es con alguien que los incitó a probar. ¿Qué producen las drogas y qué significa tolerancia? La tolerancia es la forma en la que su cuerpo se adapta al consumo regular de una droga, con el paso del tiempo. A medida que usted desarrolle tolerancia a una droga, es probable que necesite una mayor cantidad para sentir el efecto deseado. Si no desarrolla tolerancia o cuando su tolerancia es menor, solo una pequeña cantidad de una droga puede aumentar su riesgo de sufrir una sobredosis. Su tolerancia disminuye si usted deja de consumir una droga por completo o durante un tiempo. Reduce la cantidad de droga que consume, incluso es solamente durante un breve periodo de tiempo. Cambia el tipo de droga que consume o cambia la forma en que consume sus drogas. Los cambios en el suministro de droga también pueden afectar la tolerancia. Entre ellos se incluye la escasez o acceso irregular a las drogas y los cambios impredecibles en la calidad, la pureza y la potencia de este tipo de droga. Entonces, ¿qué significa tolerancia? Pues es la adecuación o el acostumbramiento del organismo a una sustancia. Es la necesidad de poder incrementar la dosis para conseguir los efectos esperados. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? La abstinencia es un conjunto de sistemas y signos que se presentan ante la suspensión o disminución de la sustancia. Estos síndromes de abstinencia se producen cuando el cuerpo responde a la reducción o suspensión de la sustancia tras un consumo prolongado, lo que indica la dependencia física. Estos síndromes surgen debido a la adaptación fisiológica del cuerpo a la exposición continua a sustancias, y los síntomas varían según el tipo de sustancia y la duración del consumo. Los síntomas de abstinencia comunes van desde molestias leves, como las observadas con la cafeína y los opioides, hasta afecciones graves y potencialmente mortales, en particular con el alcohol. El tratamiento suele consistir en reintroducir la sustancia en cantidades controladas o usar fármacos similares para aliviar los síntomas, lo que permite una reducción gradual de la dosis. El objetivo principal del manejo de los síndromes de abstinencia es aliviar los síntomas y reducir gradualmente la dosis de la sustancia para así minimizar la gravedad de la abstinencia y prevenir complicaciones. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es la necesidad en la persona de consumir una sustancia psicoactiva o droga para actuar normalmente. Existen dos tipos de dependencia: la dependencia psicológica y la dependencia física. ¿Cuál es el efecto de las drogas? En el alcohol. Es la droga más consumida en el Perú, es un depresor del sistema nervioso. El alcohol afecta el comportamiento, la coordinación y el equilibrio.
Actúa sobre el sistema digestivo, irritando la mucosa gástrica, inflama el hígado, actúa de manera frecuente en la frecuencia cardíaca. Su abuso excesivo puede derivar en úlceras de cáncer digestivo, hepatitis alcohólica y cirrosis. El alcohol está además íntimamente ligado con actos de violencia familiar, ya que el mayor índice es por personas que han consumido esta bebida. Es causante a nivel del 44% de los accidentes de tránsito. En el trabajo es culpable de los accidentes en el lugar de trabajo, las suspensiones y despidos y los incrementos de gastos de seguro. Una persona en estado etílico al realizar sus labores no se encuentra a su 100%. Por ende, puede causar cualquier tipo de accidente. Otras de las consecuencias son las mayores dificultades para el trabajo en equipo. Hay menor calidad del trabajo, mayor rotación del personal. Para el trabajador, los problemas psicológicos y de salud se van a presentar, los problemas legales, familiares y laborales. El tabaco. El humo del tabaco contiene alrededor de 4.500 sustancias, por lo menos 45 cancerígenas, por ejemplo, la nicotina, el alquitrán, los fenoles, el amoníaco, el benzopireno, el cianuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y los restos de plomo o arsénico. La nicotina es de 6 a 8 veces más adictiva que el alcohol. También causa mayor dependencia que la heroína. Actúa sobre el sistema nervioso, sobre el sistema cardiovascular, causando hipertensión y aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta los niveles ácidos grasos en el plasma sanguíneo, por lo que es producto de infartos cardíacos. El tabaco actúa sobre el sistema respiratorio, produciendo a mediano plazo bronquitis crónica, pues el alquitrán se deposita en los alvéolos pulmonares. Asimismo, el monóxido de carbono impide a los glóbulos rojos fijar el oxígeno. Composición del tabaco. El tabaco se compone por nicotina, alquitrán, monóxido de carbono y otras 1.200 sustancias. Como se muestra en la imagen, el tabaco se presenta en esa forma. En un cigarro, el filtro va compuesto por el tabaco y se hace la combustión mediante el fuego. El tabaco, o conocido como el humo, también contiene propano, metano, acetona, cianuro de hidrógeno y otras sustancias que son cancerígenas. Como ya lo mencioné, contiene la nicotina, que es una sustancia química adictiva que produce los efectos en el cerebro que las personas quieren tener al consumir tabaco. También tiene el ácido sinhídrico, el aldehído fórmico, el plomo, el arsénico y el amoníaco. Podemos observar en la imagen personas que tienen un alto consumo de alcohol, cómo se ven los pulmones, ¿no?, después del consumo excesivo. Mientras que al lado derecho vemos personas que se dedican al deporte, al gimnasio, a hacer tardes deportivas, zumba, ¿no?, aeróbicos. Entonces, la situación está en nuestras manos. Nosotros elegimos qué es lo que queremos a futuro y ya estamos viendo, ¿no?, los dos casos y en qué puede repercutir el consumo excesivo del tabaco. La marihuana. Sus efectos son depresores en el sistema nervioso central. Incrementa la frecuencia cardíaca.
produce alteraciones en la percepción, por lo que se incrementa la probabilidad de accidentes. A la vez, disminuye las defensas del organismo porque va a actuar sobre el sistema inmunológico, lo que hace a la persona propensa a infecciones. La cocaína actúa sobre el sistema nervioso central, bloqueando la conducción en las fibras nerviosas. Puede hacerlo alrededor de 45 minutos. Produce euforia, excitación y a la vez incrementa el ritmo cardíaco, produciendo arritmia, taquicardia y en muchos casos infarto y muerte por sobredosis. También incrementa la frecuencia respiratoria y puede también producir por sobredosis un paro respiratorio que equivale a muerte. Estos son los efectos de la cocaína. Efectos de la cocaína. Primero tenemos la exaltación del estado de ánimo, el aparente vigor e infatigabilidad, produce insomnio, falta de apetito, produce engañosa lucidez intelectual, alucinaciones auditivas, visuales y sensaciones cutáneas, confusiones, temblores, daños mucosa nasal. ¿Cuáles son los efectos inmediatos? Pues la ausencia de fatiga, como ya lo mencioné, la exaltación en el estado de ánimo, la sensación de vértigo, aumento de la seguridad en uno mismo, a veces también la prepotencia o la ausencia de cansancio, sueño y hambre. También es frecuente que produzca inquietud y angustia. Este primer efecto euforizante va seguido de un efecto rebote, caracterizado por cansancio, apatía y angustia, así como una conducta impulsiva y agresiva. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Son similares a los de las anfetaminas. Presentan una mayor gravedad, aunque siempre dependiendo del consumo que se realice de unas y otras. Destacan también los efectos sobre el feto durante el embarazo y en el neonato, la elevada mortalidad perinatal, los abortos espontáneos y alteraciones nerviosas en el recién nacido. Es importante llamar la atención sobre la posible aparición, como en el caso de las anfetaminas, de un síndrome psicótico, caracterizado por la aparición de los delirios, trastornos confusionales. La muerte por consumo de cocaína se produce principalmente por una hemorragia cerebral o fallo cardíaco. Algunos factores protectores: crecer en una familia que no hace uso indebido de las sustancias, no tener padre o madre biológicos alcohólicos o consumidores de otras sustancias psicoactivas, pertenecer a una familia que se comunique y que fomenta las habilidades para la vida, pertenecer también a grupos de desarrollo espiritual o religiosos y mantener estilos sanos que compitan con las sustancias psicoactivas. Esto quiere decir practicar deporte, ya sea tenis, vóley, fútbol, ¿no? O también hacer rutinas de gimnasio, que mantenga más que todo un estilo sano y que no tengamos que hacer uso o consumo de estas sustancias en manera excesiva. ¿Qué es prevenir? Prevenir es llevar a cabo en nosotros mismos y en otros de nuestro entorno laboral, familiar y comunitario acciones que tiendan a fortalecer los factores protectores y así disminuir aquellos factores de riesgos. Prevenir ante el consumo excesivo de estas drogas y fomentar un estilo de vida saludable que compita con estas acciones, que hoy en día podemos ver que se incrementa. Nosotros o nosotras mismas debemos de informar e informar de forma veraz, desarrollarnos cada vez más intelectual y espiritualmente, buscar y conversar buenos amigos e integrarnos en grupos sanos y positivos, procurar estilos de vida saludables, fomentar el ejercicio, la alimentación sana, la moderación e uso del alcohol, ser modelos adecuados para nuestros hijos. Bueno, hemos llegado a la parte final de la capacitación de seguridad en consumo de drogas. Muchas gracias.